corrupción que el caso me recuerde. Seguramente si me pongo esa memoria, recuerdo otros casos más. Estamos recordando muchas cosas, Ricardo Sánchez y yo fuera de cámara, conversando de cosas que han pasado en este país que a veces uno no puede creer. Son las 7:38 minutos de la mañana, vamos a continuar en conversación. Hay expectativa positiva constituyente con este cambio de gabinete. Muchísima gente recibió quizás el nombre de Tarek El Aissami, que ahora es ministro de Producción Nacional, era vicepresidente. Mucha gente cree que el presidente Nicolás Maduro está haciendo un reciclaje de las mismas caras y que no es un tema de cara ni de cargo, sino de políticas económicas que no han funcionado. Le hablo del tema de la hiperinflación, que en Venezuela se pensó que era un escenario que no iba a llegar y estamos en hiperinflación. Según cifras de la Asamblea Nacional, es 4% diaria, la anualizada quedó en más de 25.000% y puede terminar este año en más de 300.000% según algunas calificadoras. ¿Qué errores se han cometido? Más allá de la denuncia que se hace desde el gobierno, que es una guerra económica, que es un bloqueo, que es Donald Trump, lo fue en su momento Barack Obama también. Bueno, yo creo que seguramente uno de los errores tácticos que tal vez se pudo haber cometido es subestimar la capacidad de hacer daño del enemigo. Yo creo que aquí tal vez nunca se previó que, por ejemplo, un sector de la oposición, para no generalizar, actuara con tanta mala intención en contra de los venezolanos. Creo que cuando se hizo esa oferta engañosa, por ejemplo, de decir que el decreto de Barack Obama solamente afectaba a un sector del gobierno, claramente fue una oferta engañosa. Hoy a los venezolanos no les queda la menor duda de que las sanciones que comenzaron en el gobierno de Obama, de manera pública, notoria y comunicacional, habría que ver qué es lo que venía haciendo el gobierno de Obama de manera privada, pero de manera pública, frontal contra nuestra economía. Hoy todos los venezolanos estamos pagando las consecuencias. Uno de ellos es el sector privado, que tal vez siga apostando a Venezuela, porque no entro en el terreno de generalizar. Yo creo que las generalizaciones hacen mucho daño, tal vez del terreno del gobierno, del mismo terreno de la oposición. Yo creo que hay que buscar un esfuerzo significativo en tratar de rescatar las cosas positivas y experiencias positivas que hay del sector público y del sector privado. Y creo que seguir comulgando en favor de las soluciones, que es la aspiración que tiene todo nuestro pueblo. Yo creo que hoy, cuando vemos que algunos sectores de la oposición no dan la cara sobre el debate nacional. Fíjate que hace rato a este programa de televisión enviaron a un señor que tal vez lo conocerán en su casa, porque los principales voceros de oposición no dan la cara, no vienen a dar la cara sobre la responsabilidad que tuvieron cuando, por ejemplo, el año pasado paralizaron el país 4 meses, la segunda vez en los últimos 4 años, porque en el 2014 también lo hicieron. No solamente el hecho de violencia concreto, que pongamos una discusión sobre ese tema, sino que el país en su producción económica, en su capacidad de generar niveles de confianza con la inversión internacional, fue saboteado precisamente por una decisión de una Asamblea Nacional que no solamente está en desacato, sino más de manera vil, de manera mezquina, actuada contra los intereses del país. Que el anterior presidente de la Asamblea Nacional, por ejemplo, haya ido embajada por embajada solicitando que a Venezuela no se le renegociaran los empréstitos, que Venezuela no tuviese acceso. Bueno, hay cartas donde cada intención que tenía el gobierno venezolano de generar condiciones de mayor transparencia, de mayor flexibilidad financiera, como cualquier gobierno lo pudiese hacer, de tratar de un mayor entendimiento con el tema de la deuda. Aquí se pagaron, en que no se le ha dicho al país, 85.000 millones de dólares en 4 años. Venezuela no tuvo acceso a más crédito, Venezuela no tuvo acceso a refinanciamiento. Cuando tú eres buena paga, lo más lógico es que los bancos te den acceso a más crédito. El caso venezolano no se comportó. Aquí hubo una posición lacerante de las principales calificadoras de riesgo. Y, por ejemplo, aquí se habla de derechos humanos, pero no se habla de que unos niños hoy están siendo víctimas, por ejemplo, en los Estados Unidos, presos en jaulas y que están siendo medicados por parte del gobierno norteamericano. Aquí nadie dice absolutamente nada de eso. Aquí en primera página se dijo, se le hizo seguimiento al caso. Aquí no se ha dicho, pero por más ejemplo, allá de la realidad de afuera, aquí también hay niños muriéndose de hambre. Hay que hablar de la realidad de Venezuela. Pero déjame terminar la argumentación. Aquí se habla de la violencia política, por ejemplo, pero no se dice que en México, que es una panacea de la democracia latinoamericana para algunos voceros de la oposición, en el último año han matado 84 dirigentes políticos, 79 de ellos alcaldes en ejercicio. Y eso no es tema de discusión en La Vega. El tema, por ejemplo... ¿Qué le parece a usted el tema de Nicaragua, por ejemplo, que es un gobierno aliado al gobierno de Venezuela, donde han muerto más de 200 personas Me parece un caso triste y lamentable que la misma experiencia que quisieron aplicar en el país quiera ser usada en Nicaragua. O sea, porque es el mismo esquemita, son los mismos escudos, son las mismas capuchas, es el mismo discursito, están quemando gente igualito aquí, pues como lo hicieron aquí en Venezuela, ¿por qué eso ocurrió? Porque aquí también mataron personas, los funcionarios de cuerpos de seguridad también asesinaron personas. Pero es que aquí hay una política... No hay un muerto más importante que otro por ser no digas eso porque no estoy diciendo eso. Aquí las personas que estén vinculadas le estoy argumentando pero del Estado venezolano, que algunos funcionarios que hayan abusado de su autoridad están claramente sometidos a un proceso de aplicación de justicia. Y en el caso nicaragüense también. Ahora lo que es triste y lamentable es que es el mismo libreto, es el mismo guión. Y aquí se pretende pasar la página como si aquí nada hubiese ocurrido. Aquí hubo voceros políticos de este medio de comunicación y otros medios de comunicación que todos los días llamaban al apocalipsis, llamaban al Armagedón, al enfrentamiento final entre los venezolanos, y lamentablemente cientos de venezolanos perdieron la vida
Y estos tipos no asumen su responsabilidad, a tal punto que a este programa, el día de hoy, previo, mandaron a un señor que, repito, lo deben conocer en su casa, porque los jefes de la oposición no dan la cara. Uno porque siguen viajando fuera del país y los otros porque están escondidos, asumiendo como que los errores y la responsabilidad sobre lo que ellos asumieron no tienen ninguna repercusión en las consecuencias sobre lo que hoy sufre el país. ¿Cuál es la responsabilidad más allá del bloqueo de funcionarios del Estado, como por ejemplo los representantes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que no les dan respuesta a los pacientes con enfermedades crónicas? ¿Dónde está la responsabilidad de funcionarios de la frontera? Que ciertamente aquí hay un argumento que la plata se va por la frontera, que la gasolina se va por la frontera y que los alimentos se van por la frontera. La frontera la custodia la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Eso se está revisando. Mira, los negocios y los guisos que pueden haber ahí. Cuando tú ves, por ejemplo, hoy, que 59 gerentes de PDVSA, de la nómina mayor, no es el chinito de Recadi, de la nómina mayor, que se le dio un voto de confianza, están vinculados en hechos de corrupción y están siendo sometidos a un proceso judicial. Eso habla del interés del Estado, precisamente, que las personas que se le dio un voto de confianza en la administración pública, que estén en curso de corrupción, paguen las consecuencias de la responsabilidad. Eso es PDVSA, pero ¿qué pasa con todo lo demás? Bueno, pero es que también, yo te voy a decir una cosa, habría que preguntarle a nuestro fiscal general de la República, que dicho sea de paso, hay que reconocerle la gestión que nunca vimos con el anterior fiscal general de la República, cuál es el papel y cuáles son los resultados de las investigaciones que seguramente arrojará sobre el tema fronterizo. Porque claramente uno de los elementos fundamentales en el tema de la recuperación económica es el saneamiento de nuestras fronteras, de generar las condiciones de mayor transparencia. Pero allí también el tema de la responsabilidad que tiene la gobernadora del Estado Táchira, por ejemplo, porque el tema es un tema en conjunto, no se trata solamente de la responsabilidad que tenga nuestro gobierno. Además, Táchira tiene un protector. Sí, bueno, está bien, pero el tema es cómo generamos las condiciones para actuar en conjunto. Pero te pongo un ejemplo, tú hablabas sobre el tema de los seguros sociales. ¿Tú crees que no es doloroso cada vez que el pueblo venezolano, por ejemplo, no consigue los medicamentos antirretrovirales, no consigue los medicamentos para los pacientes oncológicos? Pero aquí no se dice, por ejemplo, que pese a que el Estado venezolano, aún teniendo los recursos, quiera pagarle a los principales proveedores internacionales de medicamentos para pacientes oncológicos, aquí es rebotada las operaciones financieras. ¿Por qué no se acepta la ayuda humanitaria? Pero es un tema de ayuda humanitaria porque es un tema de chantaje externo, porque si yo tengo dinero para pagar como Estado, ¿por qué no quieren? ¿Por qué quieren someter al pueblo venezolano a un tema de humillación? Porque aquí los recursos... Pero no es humillación que la gente se esté muriendo porque no tiene cómo hacerse un tratamiento. Es falso. Porque, que la gente no tenga que comer, que coma de la basura, eso no es humillación. Si el tema de ayuda humanitaria, porque esa ayuda humanitaria no llegó, por ejemplo, a Puerto Rico. Si ese tema de ayuda humanitaria no llega, por ejemplo, a la gente que está subiendo calamidades en la frontera mexicano-norteamericana. Si el tema sincero de la ayuda humanitaria. Si el tema de ayuda humanitaria, ¿por qué no hace el gobierno colombiano con los más de 3 millones de colombianos que viven en situación de miseria? Porque aquí el debate hay que hablarlo de manera sincera y transparente. Y aunque sea aquí esta situación se mandó ayuda humanitaria para Cuba, por ejemplo. Y además porque aquí hay que hablarlo de manera sincera y transparente. ¿Por qué se mandó ayuda humanitaria para Cuba? Son antipáticos, Steny. Por ejemplo, aquí se dice el tema de la situación venezolana. Aquí en Venezuela hay 6 millones de colombianos. Y se habla mucho de la migración venezolana hacia Colombia. Si la situación está tan buena en Colombia, por ejemplo, que es un país que ofrece la ayuda humanitaria, ¿por qué los 6 millones de colombianos que se dieron espacio en Venezuela no regresan a su país? Bueno, porque claramente hoy ni las cosas están tan mal como quieren decir que están aquí, ni están tan bien en Colombia como quieren decir desde la vocería colombiana. O sea, que no hay crisis humanitaria, aquí la gente no come de la basura. No, es que hay casos especiales. En la ciudad de Washington, en la ciudad de Nueva York... Estamos hablando de Venezuela, está bien, pero el tema, la argumentación, tú no puedes colocar casos específicos y decir que es una situación nacional generalizada, porque no está bien, es mezquino, es malintencionado. Pero hay gente que está comiendo de la basura. Pero es que, bueno, te estoy diciendo, en París, por ejemplo, vimos, por ejemplo, recientemente una gente, los homeless, la gente en situación de indigencia comiendo la basura, y no por eso la Unión Europea está tomando acciones frente al tema parisino. En la ciudad de Washington, por ejemplo, es una política de respeto a los hombres. Vimos, por ejemplo, recientemente al presidente Obama entregar la gestión yendo a refugios humanitarios que tienen los Estados Unidos, porque hay 50 millones de personas en los Estados Unidos que viven en la miseria y no por eso están en situación de crisis humanitaria. Nadie está negando las dificultades, Steny. Lo que sí nosotros creemos como venezolanos, que no está bien que se mancille la dignidad de los venezolanos, la dignidad de nuestro país. Y esa es la gran reflexión que tenemos nosotros. Pero porque no se mancilla la dignidad del venezolano cuando percibe 5.196.000 bolívares que no le alcanza para comprar un kilo de jamón, por ejemplo, que está en 7 millones. Que ve cada venezolano. Eso no es mancillar la dignidad del venezolano. Como opción ir fuera de nuestras fronteras, que está siendo maltratado con una política de xenofobia implementada de muchos gobiernos y también tiene que ver, entre otras cosas, por la posición a veces hasta miserable, que tiene que ver con el tema del ataque permanente a nuestro país. Decir que nuestro país está en una situación prácticamente peor que la África subsahariana. Y eso no está bien, porque se sigue generalizando de los medios de comunicación. Decir el tema de los pacientes que necesitan antirretrovirales o medicamentos oncológicos. ¿Por qué no se le permite al Estado venezolano pagar? Nosotros no queremos ayuda humanitaria, queremos que se les permita a los venezolanos, como cualquier Estado soberano, poder pagar las medicinas. O sea, ¿por qué quieren decir que nosotros estamos como pidiendo limosna o viviendo en la indigencia? ¿Por qué no se les permite? Es un tema de orgullo también.
No, de ser orgulloso, porque si se está proponiendo es un tema de dignidad y no tener empatía, porque si usted tiene un familiar que se está muriendo de cáncer, usted va a necesitar que le solucionen el tratamiento. No, que quiere someter al pueblo venezolano a un tema de humillación, y nosotros no vamos a permitir que al pueblo venezolano no se humilla cuando está haciendo cola para comprar pan, cuando tiene que recibir una caja, cuando pudiera comprar en un supermercado lo que quiera. Pero es que el tema es no por qué no se le permite, ¿por qué no se le permite? Porque hay una reflexión, por ejemplo, que se le permita al sector público, al sector privado venezolano comprar los medicamentos y a los alimentos como cualquier país del mundo lo hace. ¿Por qué no hay reflexión sobre eso? Ah, no, es que nuestro pueblo tiene que someterse, decir que hay una crisis humanitaria para validar la tesis de algunos actores políticos que hoy, 5 años después, 6 años después, 7 años después, no tienen nada ni bueno ni nuevo que ofrecerle a los venezolanos. Porque el drama aquí es que se quieren esconder las contradicciones que hoy tienen los sectores de oposición, que hoy, por ejemplo, en su profunda contradicción, en su profunda negativa sobre la situación del país, hoy no saben qué ofrecerle a los venezolanos. Hace 3 meses no querían ir al proceso electoral. Hoy levantan como bandera que quieren contarse un proceso electoral inventado por ellos, para tener las mismas expectativas, falsas esperanzas como las que generaron el 16 de julio pasado, que hicieron un supuesto plebiscito, y la verdad que con ese plebiscito, ese resultado, esa consulta interna que hicieron en la oposición, los principales dirigentes no hicieron absolutamente nada, porque al final de cuentas no les importa la realidad de nuestro pueblo venezolano. Aquí hablan, por ejemplo, de las dolencias que tienen los dirigentes de oposición. ¿Dónde los hemos visto? ¿En qué barrio está Julio Borges? ¿En qué comunidad está atendiendo, por ejemplo, el tema de la situación, por ejemplo, alimentaria? ¿Y los chavistas duros patean barrio también? Bueno, pero en todo caso, todos los fines de semana, toda la semana, de lunes a viernes, aquí trabajamos 24 horas, no, 25, 26, 27, 28 horas, 30 horas, 50 horas, todas las que puedan ser posibles para atender las dificultades que tiene nuestro pueblo. Ojalá pudiésemos contar con el sector de oposición para que juntos busquemos la solución a nuestro pueblo. ¿Hay esa intención de manera transparente? Mira, porque ya tengo lamentablemente Mira, yo creo que hoy hay sobre la mesa la posibilidad que nos reencontremos en el terreno de las soluciones. Nosotros creemos que el sector productivo nacional tiene mucho que aportar al país. Ojalá contáramos con un sector de la oposición que apostara a eso, no apostar al éxito del gobierno, no le estamos pidiendo eso, le estamos pidiendo que apueste al éxito de los venezolanos, porque solo si sumamos lo mejor de los venezolanos podemos encontrar soluciones a las dificultades que hoy afectan a todos los venezolanos. Hay muchísimas preguntas que lamentablemente quedaron pendientes, me comprometo a hacérselas llegar al constituyente Ricardo Sánchez. Preguntaban qué había pasado con Carlos Vargas, ya lo explicó al inicio de nuestra conversación. Toca despedir, estábamos conversando con Ricardo Sánchez, constituyente, secretario general nacional del Movimiento Político Alianza para el Cambio y además vicepresidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional Constituyente. Son las 7:50, hacemos pausa, no se aparte, ya venimos.